Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el placer de contar con la presencia del candidato a diputado del Parlamento francés por América Latina y el Caribe, Bertrand Dupont, candidato del centro, la derecha y una confederación de partidos. Buenas noches, señor Bertrand Dupont, a nuestro programa Política Exterior en TV. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Candidato, elecciones de la denominada tercera vuelta, como las autodefine el candidato Mélenchon, tercera vuelta, parlamentarias. Acaba el presidente Emmanuel Macron, de designar días antes de estas elecciones una nueva primera ministra. Meditaba que corre el riesgo que pierda su mayoría parlamentaria y se escoja un nuevo primer ministro, como es la intención del candidato Mélenchon, por la izquierda insumisa. Me pregunto, es una ex socialista que lo ha acompañado, mujer, fue ministra de Ecología, fue ministra de Trabajo, pertenecía al equipo de François Hollande. ¿Qué procura el candidato, el presidente Macron con esta decisión, sabiendo que puede perder la mayoría parlamentaria y escogerse un nuevo primer ministro? ¿Qué procura? ¿Qué hay? ¿Qué intención hay en esta jugada política? Bueno, primeramente no creo que haya la menor posibilidad de Jean-Luc Mélenchon se transformar en primer ministro en Francia. El primer ministro es elegido por el presidente de la República. Propuesto, ¿no? Sí. Seleccionado por el presidente de la República, generalmente... Sí. Y ratificado por el Parlamento. Exactamente. Generalmente el primer ministro viene de la mayoría del Congreso. En ese caso, yo no creo que Macron tenga una mayoría en las próximas elecciones, entonces probablemente habrá una coalición. Y ahí su pregunta sobre nuestra nueva primera ministra, señora Borne, es pertinente porque ella fue nomeada ahora y puede ser que en junio tengamos que tener un nuevo o una nueva primera ministra. Me parece que el símbolo de tener una primera ministra es una buena cosa para Francia. No voy a dudar de las capacidades de esa mujer, pero es evidente que Macron intentó mostrar una nueva etapa de un segundo mandato. Buscó varias opciones de primera ministra y varias de ellas dijeron que no, que también se lanza como primera ministra, con menos de un mes de unas elecciones legislativas que va a cambiar la Cámara de Diputados. No atrae mucha gente y la selección de la señora Borne es una tecnócrata, solamente tuvo una experiencia en el privado de un año en la empresa Eiffage, y el resto es más una asesora política, un jefe de gabinete que una primera ministra. Y el primer mandato de Macron fue un mandato vertical, en lo cual él decidía. En cuanto en la Quinta República, quien dirige el gobierno es el primer ministro y bajo la vigilancia de la Cámara de los Diputados. Entonces no veo con esa mujer un cambio con el primer mandato. Estaba recordando un hecho parecido
En 1987, bajo el lema "por un cambio tranquilo", el presidente François Mitterrand fue electo para un segundo periodo. Y si la memoria no me falla, me parece que en 1988 o 1989, eran unos 24, 25 años, el presidente Mitterrand también propuso y hizo escoger una primera ministra. O sea, es la segunda ocasión en que se sucede un hecho similar. Hubo muchos ruidos con esa designación, como usted recordará, ¿no? Sí. Hubo mucho ruido de corte personal, que no me voy a referir. Sí, sobre ella. Sí. Pero era también una mujer capaz. Edith Cresson. Edith Cresson, correctamente, muy cercana al presidente Mitterrand en muchos escenarios. Y lógicamente su gobierno no perduró por mucho tiempo. No. Parecía también una tecnócrata con poco carisma, escogida para no hacer sombra. Sin embargo, me parece que un año después el presidente Mitterrand perdió la mayoría parlamentaria y tuvo que hacer un gobierno de cohabitación con los gaullistas, con los republicanos, ¿no? Sí. Con el presidente Chirac, Sí. ¿no? Pero la personalidad, el peso político del presidente Mitterrand, que era como una especie de monarca sin corona, ¿no? Peso muy fuerte, una personalidad muy imponente, un hombre con una ascendencia en Francia de mucho prestigio, lógicamente se imponía. Recuerdo perfectamente en la revista Le Pen un titular que decía: los 10 consejos que le dio Mitterrand a Sarkozy. Nunca lo olvido. Me mataba la curiosidad por ver estos 10 consejos, ¿no? Sarkozy era ministro de Economía o ministro de Finanzas del gobierno de Chirac en ese momento, pero ya se depuntaba como un alfil. O sea, ya hicieron un viaje juntos, me parece que fue a Armenia, y en el avión aprovechó Chirac para aprender un poco de la experiencia de ese liderazgo. Y ahí le dio esos 10 consejos que se filtraron en la revista Le Pen, los publicó. Hago este comentario porque me parece que, contando con el hecho de la minoría social que tiene el presidente Macron para gobernar, tuvo que ganar, lógicamente, con el voto de la izquierda para contener la candidata de derecha, con una victoria, lógicamente, con votos prestados, como él mismo lo reconoce. Siempre pensé que iba a designar una primera ministra o un primer ministro con un mayor índice de peso político, dada la crisis global que hay, dada la crisis sistémica que tiene Francia, que sigue siendo un gran estado, lógicamente, ¿no? Uno de los estados más fuertes de Europa. Pero tengo la impresión de que a partir de junio va a ser escogido un nuevo o una nueva primera ministra. O sea, sufrió un desgaste, lógicamente, el presidente Macron. Marine Le Pen avanzó, no lo suficiente como para gobernar, pero avanzó. Se situó bien, 40 y pico % de la derecha, ya no tan extrema,
porque hay sectores que están por encima de ella, en radicalismo, ¿no? Y tengo la percepción de que si bien el candidato Mélenchon se arriesga a no ser escogido, a no tener una mayoría política, nada está escrito, y los efectos de la inflación, los efectos de la guerra, los efectos subjetivos están dejando sus huellas en los procesos electorales de Europa. El SPD acaba de perder una de las regiones de mayor ascendencia. No va a perder el gobierno, porque va a hacer una alianza con los verdes en esa región alemana, ¿no? Pero sí bajó de una región donde tenía un 70% a un 26%, ¿no? Renania del Norte. Entonces, ¿no piensa usted que esta es una designación provisional del presidente Macron buscando un acercamiento con sectores de la izquierda moderada? O sea, yo represento la derecha, coloco una ex socialista como primera ministra, como manera de ir compensando ese voto prestado. Subliminalmente quiere enviar un mensaje, aunque ya ella no sea socialista, y es una tecnócrata, yo lo sé, que no le hace sombra. ¿No le da a usted esa lectura? Ah, sí, claro. Es claro que es una jugada política para intentar captar un voto de la izquierda moderada, que no hay que olvidarse que hubo lo que se llama NUPES, una unión de la extrema izquierda, del Partido Verde, del Partido Socialista, dentro de una sigla conjunta, y toda la parte moderada del Partido Socialista, una buena parte, está un poco perdida. Entonces esa jugada tiene lógica. El problema es que, como usted dijo, cuando habló de Chirac, de Mitterrand o de Sarkozy, estamos en un momento donde necesitamos lideranza, porque la situación es dramática. No hay que tenemos una guerra en Ucrania, a las fronteras de Europa, o en Europa, que es la primera desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos el primer partido de Francia, si tomamos las abstenciones y el voto extremo, tanto extrema derecha, extrema izquierda, son 2/3 de Francia que por esa votación mostró su malestar. Entonces, no es el momento de hacer, si hablamos de un segundo mandato, es un segundo mandato para reconciliar Francia, para hacer las reformas que no fueron hechas, para reducir la deuda del país, que es abismal hoy, y para dar un nuevo camino, no para hacer un gobierno que va a durar lo que va a durar, un mes o tal vez más, pero que no da una visión, que no resuelve los problemas, porque si no, vamos a tener un riesgo muy grande de una fractura social que se exprese en las calles, como tuvimos con los chalecos amarillos. Sí, pero yo creo que más fuerte todavía, porque hubo realmente una votación de protesto o de desinterés, y cuando hay un desinterés en la democracia es muy peligroso. Yo sé que Cristian Rodríguez, el candidato de Mélenchon para esta circunscripción electoral, es uno de sus competidores. ¿Cuál es la candidata de la plataforma política del presidente Emmanuel Macron La candidata, en esta batalla? Sí, la candidata se llama Eleonore Carrois. Ella nació en Francia. Vivió aquí en Santo Domingo, ¿no? Sí. Hizo todo su colegio hasta los 17 años aquí en Santo Domingo, y hace 18 años que vive fuera de la circunscripción, que es América Latina y los Caribes. Yo soy electo consejero de los franceses en Brasil. Resido aquí hace 26 años, y ella es electa desde mayo del año pasado por los franceses de Suiza. Entonces fue electa por los franceses de Suiza y ahora abandona
Suiza y desde marzo volvió para República Dominicana. Me llama la atención, en las elecciones presidenciales, el candidato Mélenchon sacó casi un 60% de los votos en los territorios franceses en ultramar. Alto porcentaje en Guadalupe, Martinica, la Guyana. Esta parte, con mucho, alto porcentaje, mucho voto dolido con la gestión de Macron. ¿No cree usted que eso puede expresarse en términos parlamentarios a favor de ese candidato apoyado por él? Bueno, primero, como usted dijo, fue un voto de rechazo de Macron, porque en el primer turno, efectivamente, el candidato Mélenchon llegó adelante, pero en el segundo turno, quien llegó adelante fue la candidata de la extrema derecha. Entonces, el FI, que es el partido de Mélenchon, y el Rassemblement Nacional, que es el partido de Marine Le Pen, tienen un electorado común. Un voto rebelde. Que son las clases populares, que nosotros, partidos tradicionales, perdimos porque no supimos hablar y mostrar la proximidad que yo pretendo mostrar en esta campaña justamente. Hay el partido de Anupes tiene una base sólida en América Latina, pero no tiene la mayoría para llegar al Congreso. ¿Cómo se llama el partido? La plataforma, ¿cómo se llama? Se llama NUPES. NUPES. N-U-P-E-S. NUPES, correcto. ¿Y usted qué le propone a su electorado? ¿Qué usted plantea para ese votante en América Latina y el Caribe? ¿Cuál es su visión? Bueno, mi visión es que los últimos 5 años tuvimos una diputada que se llama Paola Forteza, que fue electa por el partido de Macron, que abandonó completamente los franceses de América Latina, igual que el presidente Macron, porque es el presidente que menos vino en América Latina. Ok, hubo el COVID, pero vino una vez solamente. A Estados Unidos, ¿no? No. Nuestra circunscripción es América Latina y Caribe. ¿A dónde vino él? No me recuerdo en qué país fue, pero fue al inicio al principio del mandato de él. Y lo que no queremos, lo que no podemos es tener más 5 años de abandono. Entonces, lo que yo propongo es un programa muy práctico de las preocupaciones de ellos. Problemas de acceso a los consulados, que Macron cortó 311 cargos en los consulados. Problemas de calidad y de acceso a la educación, que Macron cortó 512 cargos. Problemas de salud, de seguridad, de toda una serie de medidas que vienen de mi conocimiento, de lo que yo trato todos los días con los franceses que viven aquí, que me contactan, principalmente en Brasil, porque es donde yo vivo, y que esas problemáticas no son de derecha, izquierda, verde, roja, son problemáticas de la vida cotidiana. Tema ciudadano. Es un tema ciudadano. Exactamente. Entonces, después hay especificidades en cada país. Por ejemplo, Paraguay no tiene consulado hace muchos años. Hay que haber un consulado. En la región de Cancún no hay cónsul honorario hace más de 2 años. En Perú hay que reactivar una asociación que se llama Bienfaisance, que ayuda a los franceses, que está medio parada, etcétera, etcétera. Entonces, mi programa no hay una grandes medidas, pero hay un montón de pequeñas medidas que hay que tomar para facilitar la vida. Y otro aspecto importante son las relaciones bilaterales, que las relaciones bilaterales entre América Latina y Francia son fuertes, pero estuvieron mejores, y hay acuerdos, por ejemplo, que benefician también a los ciudadanos de aquí. Por ejemplo, sobre la jubilación, hay acuerdos bilaterales, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, que un ciudadano brasileño que va a estudiar que va a trabajar en Francia tiene sus trimestres de aposentadoría reconocidos en Brasil y viceversa. Entonces hay un montón de cosas que
hay las convenciones fiscales, pero hay convenciones que ayudan al día a día. ¿Cómo va a afectar, en tu lectura, Dupont, cómo va a afectar el impacto de la guerra en estas elecciones parlamentarias de julio? ¿Cómo tú piensas que ese electorado se va a conformar con el componente inflacionario que tiene Francia en los precios y en otros escenarios, con la incertidumbre, con el manejo de la economía? Yo sé que Francia no tiene la dependencia en términos de carburantes, ¿no?, de gas, para su sistema energético que tiene Alemania, porque sencillamente Francia decidió no depender de Rusia, bajo el esquema de no desmontar sus plantas nucleares, aunque fuera a contrapeso de la política medioambiental y el impacto que tiene la energía llamada no limpia, ¿no? Con, lógicamente, el riesgo debido. Alemania decidió ya en el 2028 tener un 90% de energía limpia, pero tiene un costo político. Hoy el Nord Stream 2 no se va a poder aplicar. La dependencia de un 45% del gas ruso en la industria pesada, los costos elevados, que significa un cambio de matriz o un cambio de abastecedor, tiene la economía en una situación muy difícil. Yo sé perfectamente que eso no se presenta en Francia y eso da un margen, pero aún así la guerra tiene un impacto, ¿no?, acumulado al déficit social que tenía, al problema estructural que tiene la economía francesa, que tienen que ser sometidas a reformas. ¿Cuáles son, en tu lectura, los ejes de esa reforma que tiene que ser sometida a la economía francesa? Bueno, primero sobre el tema nuclear. En 2017 Macron había dicho que él iba a cerrar 10 centrales. Gracias a Dios no lo hizo. Se está adhiriendo a la política alemana. Cerró solamente una y ahora está diciendo que va a crear nuevas. Entonces está diciendo el contrario La realidad lo llevó al terreno. Sí. Pero hay que desenvolver, claro, toda la parte de energías limpias. Eso es indispensable porque yo tengo hijos y quiero dejarles un mundo mejor y no peor. En este contexto, yo creo que una guerra en una elección presidencial, todo el mundo va atrás del jefe de guerra, que es el presidente de la República. Pero una guerra genera miedos. Y cuando uno tiene miedos, se acerca a la gente que conoce. Claro. Y la gente que conoce son los que hace años trabajan para cada ciudad, para cada francés en sus territorios. Y en este aspecto yo creo que va a haber una corrección. Porque mi partido tiene más de 60% de las municipalidades, 60% de las regiones, de los departamentos. Entonces es una acción local que... Tú dices la plataforma de partidos, sí, por la que tú eres postulado. Exactamente. Correcto. Entonces yo creo que en la acción de proximidad no hay discusión posible. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto de la votación que fue hace pocos días para Macron en la presidencial sobre la elección legislativa? No lo sé, eso lo vamos a saber. Pero yo creo que si tomamos los resultados de la presidencial, vamos a decir que Macron va a tener la mayoría en la Cámara, y yo creo que no lo va a tener. Entonces, después a nivel de reforma, hay que hacer una reforma drástica a nivel de descentralización, no decidir todo en París. Y en ese sentido, la nominación de esa primera ministra no va en este sentido. Hay que hacer una reforma de la jubilación, hay que hacer una reforma de toda la parte de acompañamiento social, porque Francia tiene una tradición muy importante que hay que preservar de ayuda social,
pero yo creo que hay que adaptarla a la realidad de Francia hoy, porque Francia hace 30 años no es Francia de hoy. Como congresista, ¿cuál es tu propuesta política hacia el sector migrante? ¿Qué propones tú hacia los migrantes? Yo no estoy... O sea, tu plataforma política, sí. ¿Qué planteas? Yo creo que hay que separar dos cosas. Sí. El exilio político es una tradición de Francia, eso no se toca. Francia siempre recibió, y yo creo que hace parte de la honra de Francia de recibir a la gente que está persecutada en el mundo, y eso no se puede tocar. Libertad, igualdad y solidaridad. Fraternidad. Entonces, eso es una parte. Sobre la otra, yo creo que hay que dejar de ser como un país que está abierto sin seleccionar quién vamos a recibir. Tenemos necesidades económicas, un poco como lo hace Canadá. Eligen en función de sus necesidades quién viene y quién viene para integrarse, porque yo, por ejemplo, hace 26 años que vivo en América Latina, viví en 2 países, hablo más o menos bien español, más o menos bien portugués, pero yo me adapté, me integré en los países donde yo viví, no busqué cambiar el país donde yo vivo. Entonces yo espero que alguien que venga en Francia, que tiene un arte de vivir que es muy agradable, se adapte a la laicidad, se adapte a la manera de vivir en Francia. Entonces eso yo creo que hay que controlar mucho más eso. Y sobre esa política migratoria no tenemos ni el dinero ni la capacidad de asimilación para tanta gente. Pero eso va con otra mano. Hay que ayudar a los países, por ejemplo el continente africano, a desarrollarse, porque obviamente si pocos tienen mucho, los que no tienen nada quieren ir donde hay gente que tiene mucho. Entonces hay que repensar un poco ese mundo globalizado para que la riqueza sea más distribuida y sobre todo no en un lado de extrema izquierda, sino de un lado de ayudar al desarrollo sostenible de ciertas regiones del mundo, porque si no el mundo va a explodir. Es irremediable. No podemos dejar de conversar sobre lo que está sucediendo en el continente europeo. La guerra a Rusia-Ucrania y la intención de Finlandia y de Suecia en ingresar a la Organización del Atlántico Norte. Estamos conversando con Bertrand Dupont, candidato al Parlamento francés por una plataforma de partido de centro y de derecha de Francia. Dupont. Finlandia, Suecia, acaban de solicitar su ingreso a la OTAN. El presidente Putin ha dicho que mientras no se coloquen armas nucleares en esos países, no hay mayores inconvenientes. Sin embargo, Turquía objeta el ingreso de ambas naciones a esa entidad, a la OTAN, bajo el argumento de que los dos países dan refugio a lo que ellos definen como terroristas islámicos que luchan por la propia identidad de Turquía. Son secesionistas, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre dos países neutrales como Suecia y como Finlandia, que en plena Guerra Fría nunca intentaron integrarse en ninguno de los bloques, en solicitar ahora esa membresía a OTAN? ¿Piensas tú que eso ayuda a buscar una solución pacífica en este momento, en este escenario? Bueno, la situación es extremadamente complicada, ¿no? Yo creo que con lo que está pasando con Putin es lógico que países que estén en las
fronteras tengan miedo y quieran estar del lado de una sombrilla, sí, de protección. De una sombrilla protectora, porque es lo que se vivió y yo creo que Putin no lo imaginó y yo creo que pocos europeos lo pensaban también, que todos los países occidentales se juntaron atrás de Ucrania, países que estaban neutros como Suiza, países que no entregaban armas como Alemania, todo el mundo se juntó para ayudar a Ucrania, que no hace parte de la Unión Europea, pero es una Europa de corazón, vamos a decir, contra Rusia, y Rusia no llegó a lo que quería. Todo el mundo pensaba que Rusia iba a conquistar Ucrania en 15 días. Últimamente los ucranianos están resistiendo y avanzando. Entonces, yo entiendo perfectamente que esos países quieran entrar. Ahora que esos países, sean países terroristas contra Turquía, no creo para absolutamente nada. Yo recuerdo que hace pocos meses atrás, Bielorrusia había llevado aviones que venían de Turquía y de Libia, si me recuerdo bien, a las fronteras para intentar entrar en la Unión Europea. Entonces, yo creo que hay una problemática de defensa rusa que obviamente no hay que olvidar, que ellos quieren proteger el país de ellos también, pero el agresor es Putin. Sin embargo, en 1990 se derrumbó el muro de Berlín. El presidente Mikhail Gorbachev hizo un acuerdo provocando la reunificación de Alemania. Pudo haber hecho un tremendo negocio pidiendo un repago por entregar a Alemania. El canciller alemán dijo que si le hubiese pedido 200.000 millones, se lo hubiese dado. Sin embargo, Gorbachev no lo pidió. Acordó oralmente, no lo firmó en un documento, que los países de Europa del Este no iban a entrar a la OTAN. No lo firmó, no lo documentó, no lo plasmó. Con el candidato, con el secretario de Estado norteamericano James Baker. Se quedó en palabras. Los países fueron ingresando uno por uno en la OTAN. Rusia define a Ucrania como su espacio vital. Esto provocó una reacción. Henry Kissinger, judío norteamericano, secretario de Estado, presidente Nixon, un político de mucha influencia en Estados Unidos, escribió un artículo hace unos días, o lo republicó, creo que lo había escrito hace muchos años, definiendo el rol de Turquía en el escenario político internacional. Y establecía Kissinger, aquí hay nada de izquierda, más bien es un hombre de derecha, planteaba en ese artículo que Ucrania debía ser neutral por su propio bien, ¿no? Sin embargo, no lo ha sido. Es imposible que Ucrania le gane la guerra a Rusia, tú lo sabes, ¿no? Militarmente es imposible. Para el Donbass, ok, para el resto, No, Kiev es imposible. Kiev quedó. Sí, pero Kiev quedó porque Putin no ha querido. Porque, no ha podido. No ha querido. Oye, ¿por qué no ha querido? Porque esa guerra es aérea. El dominio de los aires lo tiene Rusia. Claro. Sencillamente. Si sometes a Kiev a un bombardeo masivo, aquí lo que hay es una catástrofe. Eso es lo que no ha querido, pagar el costo en vidas. Eso es lo que no ha querido. Recuérdate que Berlín fue destruida en un 75% bajo el bombardeo primero.
el bombardeo de los aliados sobre Berlín pero sobre población civil, sobre población civil se bombardea Berlín y se destruye un 75%. No estamos hablando de población militar. Sí, pero estamos hablando no importa, sobre población civil. Sí. No importa el argumento y el sostén. Es lo mismo. Putin no ha querido bombardear a Kiev para no provocar, lógicamente, la muerte de civiles inocentes en Kiev. Entonces... ¿Pero por qué no podía también? Te quiero decir, pero tampoco se podía en Alemania y se hizo, ¿no? Sí, pero había una gran diferencia. Hoy estamos en un canal de televisión. Hoy el mundo está abierto. Sí. El argumento de Putin. Sí, yo lo sé. Yo voy a liberar. No lo pongo en duda. Lo que te quiero decir es que el bombardeo hace el mismo efecto en vidas humanas. Ah, claro. El mismo efecto. El mismo. Si tú bombardeas, esa población era rehén de Hitler también, la alemana. Pero bien, ese es un tema de enfoque para los historiadores. Sí. Lo que sí me queda claro es que militarmente es imposible que gane la guerra. Ucrania. Imposible. No tiene la más mínima posibilidad. Además, son dos figuras diferentes, dos escenarios diferentes. ¿Piensas tú que va a producirse un restablecimiento de la OTAN? Porque bajo el gobierno del presidente Donald Trump, la OTAN fue muy debilitada. Sí. Muy debilitada, ¿no? Sí. El presidente Trump se manejaba con unas relaciones excelentes con el presidente Putin. Todo indica que va a haber un cambio político fuerte en muchos cuadros electorales en Europa. Igual puede haberlo en Estados Unidos, en las parlamentarias, en las congresionales. Si el presidente Biden pierde las elecciones congresionales de Estados Unidos, va a haber un rediseño en su política exterior. Date cuenta que pesan tanto esos escenarios que a veces los temas de política exterior son un elemento importante en la política interior. Mira, el elemento de Cuba está matizado por las relaciones que tiene la comunidad cubana de Miami, que es la que define ese gobernador, ese senador, esos alcaldes y esos representantes. Lo mismo pasa en New Jersey con la comunidad cubana que elige a un congresista como Bob Menéndez, de origen latino. O lo mismo puede pasar en las ciudades de New York, donde los dominicanos eligen a un representante de origen dominicano. O sea, observa tú que el presidente Biden levanta el impedimento de los vuelos a Cuba. Mejora la condición de envío de remesas. ¿Qué pasó? Bueno, había un tema en política exterior hacia América Latina con Cuba. Había una cierta rebeldía con relación a la cumbre de las Américas de los países con no asistir por la no invitación a Cuba, ¿verdad que sí? El presidente Biden se vio obligado a hacer esa concesión a Cuba ahora, como una manera de restablecer su comunicación con América Latina, porque América Latina va colocando gobiernos progresistas. Lo tiene en Chile, lo tiene en Argentina, lo tiene en Perú, parece que lo va a tener en Brasil, con enorme posibilidad de tenerlo en Colombia, lo tiene en Venezuela, en Panamá, en México, Nicaragua, en Cuba, en El Salvador, tiene en Dominicana, tienen una serie, va perdiendo esa mayoría de gobiernos de derecha, está comprendiendo ya. Entonces, inteligentemente, el presidente Biden hace una reconexión, ¿no? Y hace esa concesión. O sea, un tema de política exterior matizado por política interior. Entonces, esa guerra, evidentemente, que está marcando paso, va cambiando el cuadro geopolítico. Y la OTAN ha sido resucitada. Sí.
Eso va a implicar que Europa tendrá de alguna manera que hacer una mayor inversión económica en el presupuesto militar. Claro. Y eso obliga, lógicamente, a la larga, a la conformación nuevamente de un gran bloque. ¿Tú no piensas que eso puede restablecer la Guerra Fría finalmente? Que es la pregunta que te quiero hacer. yo creo que la Guerra Fría, tal vez no como la conocimos, pero la Guerra Fría ya empezó. O sea, claramente Estados Unidos contra Rusia, lo que yo ¿Contra creo Rusia o contra Rusia y China? Son problemáticas diferentes, ¿no? Sí, no, pero son aliados. Sí, pero China podemos hablar justo después, si ustedes... Pero tiene un escenario de confrontación también los chinos. No, claro, pero es... En otro escenario, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que son asuntos diferentes. El primer asunto que yo creo que Europa tiene una oportunidad y un deber de crear una zona de protección y una zona independiente. Yo soy a favor de Europa, pero soy a favor de Europa de los pueblos, no de una Europa federal. Pero... ¿Tú no propones la Unión Europea? Tú no eres partícipe del concepto de la Unión Europea. Sí, pero una unión donde las naciones integran mantengan su identidad, quiero decir. Exactamente, porque la historia nos mostró que de cualquier manera, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países del este se independizaron, etc., los pueblos son los pueblos, tienen su identidad que tiene que estar su cultura respetadas. Ahora, la Unión Europea preservó la prosperidad y la paz, fue una idea genial, y hoy yo creo que es tiempo de crear una Europa de la defensa. O sea, dentro de la OTAN, tener una autonomía. Un ejército europeo. Y tener una autonomía de decisión. Participar a la OTAN no quiere decir hacer todo lo que dicen Estados Unidos. Europa tiene una voz propia que tiene que existir, y esa voz puede ser un elemento de paz entre justamente Estados Unidos y la relación con Rusia. Y ahí podemos llegar para la relación con China, porque yo creo que también esa diplomacia y esa fuerza, como hay que recordarse que Francia es hoy en Europa el único país que tiene el arma nuclear. Porque Inglaterra... Sí, en 1960, en los años 60, en la década de los 60, el general de Gaulle sacó a Francia de la OTAN, ¿recuerdas, no? Sí. La sustrajo. Dijo que se retiraba. Ce grand machin. El restablecimiento de esta nueva OTAN va a implicar irremediablemente que se levanten los controles de construcción de un ejército ofensivo en Alemania. Sí. Irremediablemente. Sí. ¿No crea eso un desequilibrio histórico nuevamente? No. Ya con una Alemania con un ejército debidamente listo, igual se hizo con Japón, ¿no? No, yo creo que al contrario, hoy por hoy cuando se ve las intervenciones porque Alemania lo que quiere es un ejército defensivo. No, yo sé. Pero cuando se ve las operaciones de Francia contra el islamismo en África, por ejemplo, tenemos alguna ayuda de los países vecinos, pero somos un poco solos. Entonces, si hacemos una defensa europea coordinada, que no hay que olvidar que para nosotros es la disuasión nuclear, no es una lógica de ataque, es una lógica de defensa. Entonces, yo no veo ningún problema. La Alemania de hoy no tiene nada que ver con la Alemania nazista. Europa es una zona democrática de países que tienen una posición razonable, constructiva, etcétera, etcétera. Ahora, cuando usted habló con China, China es una potencia, inclusive militar, claro, extremadamente fuerte, que tiene, no sé, 60-70% de la deuda americana y financiada
por chineses. Y ahí es un tema de civilización también. Entonces, como... Dupont, totalmente. de todos modos yo le deseo la mejor de su suerte Muchas en gracias. su batalla. Espero que el electorado lo valore, que vea su propuesta. Y ¿quería decir algo antes de terminar? Sí, yo creo que podemos terminar sobre esa guerra para desear que se termine lo más rápidamente posible y que podamos volver a tener una cierta paz en ese mundo. Y a tomar un café en Kiev, Totalmente. la bella y hermosa ciudad de Kiev. Señoras y señores, hemos conversado hoy con el candidato al Parlamento francés, Bertrand Dupont, por la región de América Latina y el Caribe, por una plataforma de partidos de centro y de derecha conservadores de esa nación gala. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Gracias y buenas noches. El hub logístico es una combinación de factores que busca generar negocios en una área geográfica. Entonces, la República Dominicana, por sus carreteras, por sus aeropuertos, por sus muelles, por su ubicación geográfica, tiene el factor que se llama el nearshoring. El nearshoring es la cercanía de las costas. Estamos muy cercanos del gran mercado que tiene el mundo, que es América del Norte. El mundo entero produce para venderle a América del Norte. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos ser el receptáculo de todas esas mercancías que van hacia América del Norte, América Central y América del Sur, que América del Sur también se convierte en un gran consumidor del mundo. Y el trasiego de materia prima desde América del Sur al Asia, ser el centro de eso, es de lo que se trata, ser un hub logístico. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. En la continuación de su apretado trabajo, otras 39 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados estudiaron diferentes iniciativas de ley para dotar al país de un mayor desarrollo. También se reunieron dos grupos parlamentarios. La Comisión de Presupuestos recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y a la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, quienes presentaron el informe de deuda pública del primer trimestre del presente año, como establece la Ley 6-06 de Crédito Público. La de Hacienda escuchó al director de la Oficina de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, en torno al proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a obras de infraestructura pública. La Comisión de Justicia conversó con el consultor internacional Marco Magdic en relación al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Otro día que nace con renovadas esperanzas en el campo dominicano, porque ahora el Ministerio de Agricultura trabaja para apoyar a nuestros productores, roturando la tierra, rehabilitando caminos, creando fuentes de agua, con capacitaciones y asistencia técnica, reactivando la investigación y entregando semillas a tiempo para la siembra, garantizando así la seguridad alimentaria del país. Dinamizamos la comercialización, impulsamos la exportación y gracias al presidente Luis Abinader, por primera vez, acceso a financiamiento a tasa cero. En agricultura estamos cambiando, propiciando la rentabilidad del productor y buenos precios para el consumidor. Gobierno de la República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana.